Buenos días, hoy vamos a hablar acerca de la racionalidad económica como factor condicionante de la crisis ambiental planetaria. Es evidente que vivimos una crisis ambiental planetaria, lo observamos desde el punto de vista de tres aspectos fundamentales, lo que es la crisis climática, expresada por incendios, sequías intensas, inundaciones, eventos climáticos extremos como huracanes, etcétera. Por otra parte, tenemos una elevada producción y inadecuado manejo de residuos, sobre todo los residuos plásticos, y tenemos un crecimiento urbanístico acelerado y descontrolado. Como pueden ver, todos estos elementos se interactúan entre sí. ¿Qué causa la crisis climática? ¿Qué ha causado la crisis climática? Bueno, a partir de la revolución industrial comienza el uso de los combustibles fósiles en los procesos de producción. Eso, ese el uso de combustibles fósiles ha permitido un crecimiento exacerbado de lo que son las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera y se observa una correlación positiva entre lo que es la temperatura del planeta y el incremento de las concentraciones de dióxido de carbono. El dióxido de carbono actúa lo que se conoce como el efecto invernadero, disminuyendo la transferencia de calor que entra a la Tierra a través de la radiación solar, por lo que se conoce como el efecto radiativo. Es decir, entra cierta energía a la atmósfera y sale cierta cantidad de energía en forma de calor. El CO2 impide o disminuye esa cantidad de energía que sale del planeta. Por otra parte, tenemos en lo que respecta a la generación de residuos plásticos, fíjense la curva, esto es una proyección para el año 2050, cómo se observa un crecimiento exponencial de la generación de residuos plásticos. Y con respecto al crecimiento urbanístico acelerado y descontrolado, podemos observar en la línea punteada que es la población rural, lo que representa la población rural, mientras que la línea continua representa la población urbana. Como pueden ver, hay un crecimiento para el año 2030, hay una gran diferencia entre las dos poblaciones, y para que tengan una idea, solamente en continente americano, más del 80% de la población vive en ciudades. Por otra parte, tenemos lo que se conoce como los límites planetarios, desarrollados por el doctor Johan Rostock del Centro de Resiliencia de Estocolmo. El doctor Rostock identificó 6 límites planetarios, 6 aspectos de los límites planetarios. Uno es lo que es el cambio climático asociado al forzamiento radiativo, como ya les mencioné anteriormente, la relación que existe entre la energía que entra y la energía que sale del planeta, el incremento de las concentraciones de dióxido de carbono, la integridad de la biosfera expresada desde el punto de vista funcional, es decir, del ecosistema, como desde el punto de vista genético, es decir, pérdida de la calidad genética del planeta, el cambio del uso de la tierra, el cambio del uso del agua, el agua fresca, los flujos bioquímicos de fósforo y nitrógeno, la acidificación de los océanos, la carga de aerosoles atmosféricos, la reducción de la capa de ozono y lo que se conoce como entidades novedosas, que sería la presencia de productos químicos sintéticos como microplásticos, disruptores endocrinos, contaminantes orgánicos, materiales radioactivos, organismos genéticamente modificados, etc. Observen cómo dentro de esta escala de valoración, la zona verde corresponde a la zona segura, mientras que va cambiando el color hacia un color morado mientras va aumentando el riesgo. Y como pueden observar, de los 9 límites planetarios, ya 6 de ellos se encuentran en zonas de alto riesgo. Por otra parte, se tienen los ciclos biogeoquímicos, como se menciona como uno de los límites planetarios del fósforo y el nitrógeno, pero también es muy relevante la modificación del ciclo biogeoquímico del carbono. El carbono, como ustedes pueden observar, se encuentra en la Tierra, ya sea en forma inorgánica, en forma de caliza, carbonato de calcio, el cual se utiliza para producción de materiales de construcción como el óxido de calcio
o después a la cal apagada cuando se reacciona con el agua. Todos estos procesos generan dióxido de carbono. La combustión de combustibles fósiles generan, produciendo dióxido de carbono, por una parte. Entonces, el dióxido de carbono presente en la atmósfera, en principio existe un equilibrio entre lo que está el dióxido de carbono presente en la atmósfera y el que es retenido en forma de materia orgánica, que después posteriormente por combustión y respiración vuelve a transformarse en dióxido de carbono. Este equilibrio es lo que se conoce como fuente sumidero, es decir, las fuentes, ¿cuáles son? Las fuentes son la combustión de combustibles fósiles, la combustión de materiales orgánicos como quemas, de vegetación, los procesos industriales que generen dióxido de carbono, como la producción de cal, por ejemplo, y mientras que lo que son los sumideros representan todo lo que son presencia de vegetación. Obviamente, al haber un cambio del uso del suelo, la disminución de los bosques que tienen un efecto de sumidero, disminuye la capacidad de estas plantas para poder absorber dióxido de carbono. Este desbalance en este efecto fuente sumidero es lo que ha permitido que las concentraciones de dióxido de carbono aumenten en la atmósfera y por lo tanto tengan efecto sobre el cambio climático. Por otra parte, tenemos los ciclos bioquímicos del fósforo y del nitrógeno. Como pueden ver, hemos sintetizado fertilizantes para incrementar la concentración de estos productos, elementos en los cultivos, creando condiciones que modifican la naturaleza química de los suelos, tanto del nitrógeno en forma de urea, de nitratos, de amonio, como de productos basados en fósforo. La presencia de estos elementos en exceso debido a una producción exacerbada, al uso exacerbado de estos elementos en cultivos agrícolas, ha conducido a su presencia incremente en cuerpos de agua, eh, incrementando los procesos de eh, eutrificación. Por otro lado, tenemos lo que es la pérdida de biodiversidad en el planeta Tierra. Podemos ver en esta gráfica que ya sea por degradación del ambiente o explotación. Fíjense el caso de los peces, la explotación de acuícola es intensa, o degradación del hábitat que ha conducido a que las poblaciones de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios han disminuido un 68%. Y gran parte de la pérdida se debe a la destrucción del hábitat debido a la agricultura o a la tala insostenible. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto que hemos mencionado, este escenario terrible en el cual estamos viviendo con la economía? Bueno, tiene que ver con el pensamiento económico. En el siglo XVIII había una corriente en Francia cuya economía estaba basada en la producción agraria. La agricultura era la fuente de riqueza y se hacía más vida en el campo. A partir de la revolución industrial, con ese que les mencioné, que a partir de la revolución industrial comienza el uso de combustibles fósiles como fuente de energía. Surgen nuevas formas de producción, una producción en masa, el surgimiento de lo que son las fábricas, el, la- el representante de lo que puede llamarse como en la economía clásica, Adam Smith, a través de la riqueza de su famoso libro, La riqueza de las naciones, y su enfoque sobre el mercado llamado la teoría de la mano invisible. Después viene igualmente, tanto Adam Smith como David Ricardo fueron representantes de esta economía clásica. En este periodo de tiempo hay un incremento del tamaño de las ciudades, hay una migración del campo a la ciudad. ¿Qué ha conducido todo esto? Esta racionalidad económica de tanto de la economía clásica y no clásica, que se produzca una disociación humano-naturaleza y que la economía sea vista como un sistema aislado, un sistema completamente aislado donde hay un intercambio de bienes y servicios entre empresas y familias, bienes de producción. Eh, pero dentro de la misma economía surge
lo que se conoce como economía ecológica. La economía ecológica, cuyo padre es Nicolas Georgescu Roegen, establece diversos principios. El más básico es que la economía no puede ser siendo vista como un sistema aislado, sino como un sistema abierto a los flujos de energía y materia. Y para ello, él dice que, bueno, que se tiene que conocer las leyes de la termodinámica, los ciclos biogeoquímicos, como lo mencionamos anteriormente, y los flujos de energía y materia para ese análisis de la economía como un sistema abierto. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Imagínense un trabajo el cual consiste en la construcción de una pared. Entonces, para ello se requieren materiales. Para la construcción de esta pared, obviamente se requiere eh, mano de obra. Entonces, el trabajo desde este punto de vista, el trabajo en economía, se refiere a la actividad humana que genera valor a través de la producción de bienes y servicios o a través de la prestación de servicios. Entonces, la ejecución de este trabajo, este individuo recibió un pago. A su vez hay un movimiento de materiales para deconstrucción, transporte de esos materiales de construcción, transporte de estos mismos individuos. Y entonces aquí vemos un ciclo aislado de intercambio de bienes y servicios desde el punto de vista de la economía. Ahora, ¿qué plantea Georgescu? Georgescu plantea que la economía no puede seguir siendo vista como un sistema aislado, sino como un sistema abierto. ¿Cómo lo podemos ver? Y el conocimiento de la ley de termodinámica. Entonces, el gran aporte que hace Georgescu es considerar ya el trabajo no solo como de un punto de vista económico, sino de un punto de vista energético. ¿Qué significa esto? Si nosotros nos referimos a las leyes de la termodinámica, la segunda ley que nos dice que la entropía del universo incrementa constantemente. Es decir, que un sistema, si esto es un sistema con dos estados de un sistema, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, el sistema tendería a estar siempre en un estado desordenado, un estado de desorden. Y la única manera de ordenar un sistema como de llegar a un estado desordenado, un estado ordenado, es a través del trabajo. Y ese trabajo, pero ese trabajo, que el gran aporte es de Georgescu, no es ver el trabajo solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista energético. Es decir, este individuo transfiere su energía hacia este sistema. Pero esa energía, ¿de dónde proviene? Proviene de un proceso de oxidación de materiales orgánicos, ¿ok? Que es la respiración. Ese individuo, por supuesto, genera residuos en ese proceso, en ese metabolismo que está implicado. Y esa energía, ¿de dónde proviene? Proviene de alimentos, ya sea tipo vegetales y frutas o ya sea alimentos cárnicos. Pero a su vez, esa energía química contenida en esos alimentos, ¿de dónde proviene? Proviene obviamente de la energía solar, puesto que a través de la energía solar, las plantas producen materiales orgánicos que son utilizados por organismos heterótrofos como los animales. Y estos organismos heterótrofos producen también metano. Ahora bien, para la producción de estos alimentos, ¿qué se hizo? Bueno, se hizo un cambio en el uso de la tierra, esos cambios en el uso, se utilizaron fertilizantes, todo esto condujo a una generación mayor de dióxido de carbono, a una modificación de los ciclos bioquímicos, tanto del fósforo como del nitrógeno. A cambio, esos materiales que se utilizaron en ese proceso, hubo cambios en el uso de la tierra, producción de energía. La energía utilizada es basada en combustibles fósiles y esas empresas generan residuos, emisiones atmosféricas, efluentes. Entonces, como podemos ver, no es solamente cuando se observa como, con esta visión del trabajo desde el punto de vista energético y los flujos de energía y materia que están involucrados, tenemos una visión diferente de la economía. Ahora bien, de acuerdo a a la economía clásica y no clásica, el PIB es el indicador económico por excelencia. Y el PIB, en principio, es una medida de la riqueza del país. Si aumenta la producción, aumenta las rentas que reciben los individuos, por lo que aumenta su calidad de vida. Si sube el PIB, el desempleo suele bajar.
Si las empresas producen más bienes y servicios, necesitarán contratar más trabajadores, con lo que el desempleo baja. Bueno, bajo estos conceptos, entonces, mientras más paredes se construyen, habrá más empleo, se generarán más, habrá más movimiento de materiales, de servicios, de ofrecidos. Y entonces, en teoría, aumenta la calidad de vida. Pero ya sabemos, ya hemos visto, de acuerdo a esta concepción de la economía ecológica, que todas las implicaciones ambientales que tiene este incremento de estas actividades. Es por ello que desde el punto de vista de la economía ecológica surgen lo que se conoce como indicadores biofísicos. Entonces, los indicadores biofísicos en economía ecológica son parámetros que miden el impacto de las actividades humanas sobre el ambiente, expresados en términos como áreas, volúmenes o cantidad de recursos. Estos indicadores, a diferencia de los económicos, permiten evaluar la sostenibilidad de la economía en relación con los límites de los ecosistemas. Dos de los principales indicadores son la huella ecológica, que es lo que necesita alguien para mantener su estilo de vida, y la capacidad de carga, que es el número de individuos que un ecosistema puede mantener en función de su estilo de vida. Si observamos la gráfica de capacidad de carga, es decir, los recursos por disponibles en el planeta, tenemos un crecimiento económico que supera esa capacidad de carga. Entonces, la idea es llegar a un tipo de crecimiento sustentable o sostenible que permita que estemos por debajo de la capacidad de carga, por una parte. Por otra parte, cuando utilizamos el indicador de la huella ecológica con respecto a la biocapacidad, entendiendo la biocapacidad como la capacidad que tienen los ecosistemas de generar recursos y de absorber residuos, podemos observar cómo la biocapacidad va disminuyendo en la medida que la huella ecológica va incrementándose. Y esta diferencia es lo que se conoce como la deuda ecológica. Entonces, a partir de aquí, ¿qué, ¿qué se puede hacer? Bueno, una de las cosas que se puede hacer es un decrecimiento de la economía, aunque esto pueda parecer una herejía para los economistas, es una alternativa. Y es allí en donde se, vamos hacia dónde, hacia una nueva racionalidad económica. Y es ahí en donde autores, por ejemplo, como Enrique Leff, que es un economista y sociólogo ambiental mexicano, plantea en sus propias palabras, más allá del propósito de desmantelar el modelo económico dominante, se trata de destejer la racionalidad económica, entretejiendo nuevas matrices de racionalidad y abonando el suelo de la racionalidad ambiental. Esto lleva a una estrategia de desconstrucción y reconstrucción. Por ello es necesario forjar otra economía fundada en los potenciales de la naturaleza y en la creatividad de las culturas, en los principios y valores de una racionalidad ambiental. Como reflexión final, no podemos continuar estando disociados de lo que es la naturaleza. Somos parte de la naturaleza y en la medida que entendamos que somos parte de la naturaleza, no la destruiremos. Y eso es parte de lo que tenemos que aprender. Y me despido hablando con esta frase de Fruto Viva. Yo hablo de árboles para vivir como un sueño posible. Coexistir con la naturaleza sin que seamos más importantes que la flor del mastranto o una mariposa. Muchísimas gracias.